Ministerio La Voz de la Dulzura es un programa completamente gratis. Yo no le vengo a vender nada, yo trato de venir a hablar de la palabra de Dios. No vengo yo a darme golpes de pecho, de santidad o de pureza. Yo estoy en el proceso de cada día, de buscar de Dios y estar preparado para el día que yo tenga que partir o el Señor venga, esté yo listo para que ser grato para el Señor, que le pueda dar a uno la entrada. Como todas las cosas en este mundo, la gente hay un precio que pagar, todo. Y esta no es la excepción. Si usted, dice que el justo con dificultades se salva. ¿Dónde quedará el impío? Y el impío, el pecador que no busca de Dios. Y la gente que está constantemente buscando de las cosas de Dios, orando y querer hacer las cosas un poquito diferentes conforme la palabra de Dios dice que con muchas dificultades la gente se va a salvar, porque al Señor le preguntaron, a Jesucristo le preguntaron a los discípulos que si eran muchos los que se salvan, y él les dijo que de entrar por todos quieren entrar por la puerta ancha, y, y angosta es la que lleva a la salvación, y abajo de eso todavía le pone que muy pocos serán los que van a entrar. Muchos van a querer entrar, pero no van a poder. Porque el problema es que no es que nunca quisieron quitarse sus cosas, aunque dice la palabra de Dios que muchos son los llamados, pero son pocos los elegidos. Y es porque la persona no se mete a religiones falsas o está en una iglesia buena, pero ellos de su parte nunca quisieron cambiar. Y eso lo sabe medio mundo. Y el que está, a veces hay pastores que predican muy lindo y saben la Biblia de pasta a pasta y todo, pero ellos nunca quisieron quitar ciertas cosas, porque uno está lleno de cosas y hay que hacerse un apto estudio de uno mismo. Por mismo la palabra de Dios es la que te puede decir si uno anda bien o anda mal. Hay una cosa que uno le esté fallando, pero siempre pidiéndole a Dios que le ayude a cambiar, a quitar todo aquello que a Él no le agrada, para ser el día que, como le digo, para ser el día que uno tenga que partir, que Dios le diga, pues pasa, que le dé el pase a uno y no le diga, no, pues uno le puede decir, mire, yo estuve 40 años en una iglesia y predicaba y sé la Biblia de pasta a pasta y hice muchos milagros en tu nombre y profeticé, hizo y deshizo, pero el asunto es que le va a decir Dios ahí, apartados de mí, yo a vos no te conozco. Y como muchos dicen, porque eres tibio, no eres frío ni caliente, yo te vomitaré de mi boca. En palabras del Salvador yo le he dicho, para que más o menos usted entienda un poquito, le dijo, porque no eres ni chicha ni limonada, ni una cosa ni la otra. Pero es que la gente se tiene que decidir, si está en este asunto, tiene que servirle bien a Dios y de corazón. La Biblia dice que cuando me busquéis de corazón me podrás encontrar. Aquí le voy a leer yo eso que dice también ahí, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Y en otra parte está diciendo eso, que en Jeremías dice, me busquéis y me encontrarás cuando me busquéis de todo corazón. Ese es el asunto, buscarlo de todo corazón. Porque hay gente que cuando uno eh, eh, se casa, le pongo yo así un ejemplo, cuando uno se casa, uno tiene que no ver por sí mismo. La palabra dice que hay amadores de sí mismo. Y hay gente así que solo ven lo que a ellos les conviene. Yo le pongo el ejemplo de una, según hermana entre comillas, que ya tiene muchísimos años. De esas hay montones aquí y que andan casi agonizando en vida, están muriéndose en vida,
pero no se mueren, porque a lo mejor Dios les está dando tiempo para que se arrepientan. Y ella un día estaba contando a esta hermana que ya ella ya sentía, hoy sí ya siente ella que le han agarrado unos ataques tremendos, ha pasado enfermedades terribles últimamente, y ya siente ella que ya se va ya se está muriendo. Y por eso dice, voy a empezar a vender mis propiedades y todos estos asuntos acá. Pero siempre la tirada de ella es siempre la animalada. El asunto de ellos vender todo, pero siempre dejar al esposo en la calle. Pero el esposo también no es otro que se queda atrás con ella, así que está muy difícil el asunto. Pero lo que le quiero decir y darle a entender que debe de la persona notar eso, si el que lo acompaña a uno es como se llama, no vaya a ser de esos que solo ven por sí mismo, también cuando uno se casa tiene que ver por la esposa y por uno mismo, pero siempre buscando el acuerdo entre los dos. Pero gracias a Dios, dice el Señor, tremendo este asunto, la palabra de Dios a uno le dice, todo está escrito ahí, para que no haya ninguna equivocación. Ahí le está hablando de todo, de todo. Dice el Señor en 1 Corintios 1:28, que Él lo vil y lo despreciado de este mundo escogió Dios, dice. Está bien, lo vil, pero hay mucha gente que no se quita. Yo le hablo de eso para que yo mismo, la palabra yo la tomo para mí primero y trato de aplicarla a mi vida, ¿no? Porque no me gano nada con estar aplicándosela a otros, y el que va a dar cuentas a Dios voy a ser yo. Pero yo le hablo de este asunto que él puede llamar lo vil. Y yo en la iglesia hay mucha gente que son llamados por Dios o se meten a la iglesia y todo y sirven como yo le digo yo a usted, pero nunca cambiaron, pero siempre son tremendos. Bill es una cosa bastante tremenda, una persona de esas, que solo uno se equivoca, muchas veces uno se equivoca. Como una vez hace muchos años nosotros estábamos pasando por unos grandes problemas económicos y como siempre batallándole con enfermedades, y esto no es una cosa nueva para mí. Pero el asunto fue que decidimos esa vez, tuvimos una pequeña ganancia por allí, y entonces la casa donde vivíamos ya necesitaba muchos arreglos. Y le hablé a una hermana que el esposo de ella trabajaba en todo eso. Aquí les dicen handyman, un tipo que se dedica a todo eso, a la pintura, a la madera, y que repara las cosas, que le hace un remiendo a las cosas. Bueno, y la señora dijo, sí, como no, y le dijo, y encantado el señor llegó, pero la hermana, ya conociendo a mi esposa por años y años, y yo también, nos hubiera dicho, mire, mi esposo no es buena pieza, él no es, va a la iglesia, pero no es convertido, así que mejor no contratenlo a él, pero ella no me dijo nada. Y vengo yo y hablamos con el Señor se veía una persona muy, muy recta y todo, su Biblia, él también se la sabía de pasta a pasta, y se le llevaba de todo, la familia de ellos son una familia como unos 30 quizás si no me equivoco, pero todos son de la misma calaña, tremendos para gritar en la iglesia y barrerse y hacer mucho ruido. Pero este señor era el papá de todos esos, y él era uno de esos. Tremendo el Señor, y yo por eso que me confié. Y él con una carita dice, no, yo no fui. Entonces yo al Señor le digo, mire, ¿cuánto nos cobra por hacer esto y el otro? Y él me dijo, mire, yo le voy a cobrar 5,000, nomás por la mano de obra, me dijo, y usted pone los materiales. Al principio me dijo, así se trabaja aquí, al principio usted me da la mitad, y después que termine me da la otra mitad. En eso, así quedamos en lo correcto con el Señor, así se hacen los trabajos aquí. Y bueno, yo le di a él los 2,500, y ya fuimos al día siguiente a comprar el material, pero llegamos antes de que fuéramos al Home Depot, esa gente Bill Pícara, él ya fue lo primero que hizo fue llevó a otra persona, un hijo de él, que también todos ellos se dedicaban a eso, destartaló todo el señor,
Pero ya llevaba su pensada. Yo dije, ¿para qué hizo todo eso? Porque la cocina, la destartaló toda, y el baño y todo. Entonces nosotros no teníamos ni dónde cocinar, ni dónde bañarnos, ni porque por todo hizo él desbarató todo eso porque para ponerlo. Pero ya llevaba su pensada el señor este. Y fuimos a la ferretería, le digo yo, y compramos todos los materiales y todo, y pum, pum. El señor se lleva todos los materiales para su casa y ya no se apareció. Y ahí fuimos el problema, que después anduvimos rogándole para que terminara los asuntos y todo, y el señor, mira, hasta la fecha, y por ahí me lo encontré un día en una iglesia, y él muy, como que nada había pasado, dándome la mano y todo eso, y yo estábamos en medio mundo, nos estábamos viendo también, y yo no me iba a poner a alegar con él, pero bueno, le di la mano y todo, pero siempre está aquel asunto, y Dios está viéndolo a uno, así que por gusto estar metidos y haciendo tanto desparpajo ahí que hacen en la iglesia, unos hermanos que se barren, se tiran al suelo y hacen muchos malabares, pero de nada les sirve todo eso si no están bien, pero bendito sea Dios. Por es que la palabra a uno le dice a uno que tenga cuidado también, dice, con los falsos profetas y todo ese asunto, y el que está en ese asunto también sabe, pero el asunto es que estarse engañando por ellos mismos, pero bueno, ese es el problema ya de ellos, porque en el día que venga el Señor o ellos se mueran, porque lo más probable es que uno se muera, ¿qué va a ir a decirle a uno a Dios? Esa es la cuestión que yo le digo a uno. A veces la persona puede decirme, mire, José o Tito, como usted quiera decirme a mí, yo casi no tengo tiempo para ir a la iglesia. Y eso es lo que le dicen casi la mayoría de gente a uno. Pero hoy ya casi no hay excusa, porque usted puede ver su buen programa. Usted es que en la televisión hoy hay programas por montones, en la computadora o en su tableta o en su teléfono. Usted se mete a YouTube y busca programas cristianos, evangélicos, y ahí va a encontrar por montones, y usted se adapte a la que más se adapte a la Biblia. Usted tiene siempre, su obligación es de buscar siempre leer la palabra de Dios y escuchar, pero sí, leer la palabra de Dios y ver que la persona que está predicando está dirigida por la palabra de Dios. Porque hay muchísimos, eso es otro problema, que hay miles, hay como 2000 y feria de religiones, que cada uno dice una cosa u otra, pero la palabra es la misma. Usted tiene que buscar lo que esté con la palabra. Porque esto no es de lo que yo pienso ni lo que yo digo. Aquí se trata de lo que la palabra de Dios, aunque usted sea la esposa del pastor o que sea el mismo pastor, tiene que ver siempre la palabra, que las cosas concuerden. No porque el concilio le exige a uno, a veces al concilio le dice, mire, tienes que leer, tienes que hacer esto, el otro y acá y allá. Aunque no esté escrito en la palabra, pero muchos se dejan llevar por el concilio, porque si no los corren también, los echan de ir. Y entonces hay pastores que prefieren seguir la corriente al concilio a no seguir como está la palabra de Dios. Aunque la palabra a veces, lo que el concilio le dice no concuerda. Yo le decía a un pastor una vez, tienes que hacer tu propia Biblia, le digo, porque lo que vos hablas no concuerda con lo que está en la Biblia. Y así hay unas religiones que solo creen en Dios, pero no creen en Jesucristo. Hay otras que solo creen en Jesucristo, pero no creen en Dios. Otras así, que otros se bautizan por los profetas, otros por solo Jesús, y hay otros que por Pedro, otros por Juan. Pero la palabra de Dios le dice a uno, hay que bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice que hay un solo Dios, hay un solo Dios, pero Él se manifiesta en Padre, Hijo y Espíritu. No le estoy diciendo que hay tres, como ellos que le quieren hacer burla a uno a otra religión. Oh, es que ustedes tienen tres dioses y Juan solo vi de a uno. Dice, no, no, es que, y también hay gente que se equivoca, pues, pero porque en la iglesia católica, en los tiempos, me acuerdo que yo estaba niño cuando mi mamá tenía unos grandes cuadrotes en la sala. A ella le gustaba todas esas cosas. Y ahí estaba Jesucristo y Dios, y él tenía
los pies puestos en el mundo. Me acuerdo de ese gran cuadro que tenía ahí, y una palomita que es la que significa que es el Espíritu Santo. Pero es un solo Dios que se manifiesta, fíjatelo, en Padre, Hijo y Espíritu. No hay que hayan tres, pero así está, así es lo que nosotros nos guiamos y lo que dice la palabra de Dios. Y ahí es donde yo le insto a la gente, lea la palabra de Dios, no se deje llevar por fulano, sultano, mengano, lo que ellos a veces piensan, o mucha gente ahí habla. En YouTube va a encontrar y millones de gente que habla, no sé, yo pienso que son debilidades de la cabeza o lo hacen para atraer gente. Dice la palabra de Dios que a Dios nadie lo ha visto jamás. Y muchos ahí aparecen de que dice que Dios se ha aparecido, pero sí, no, es que no fue visión, se me apareció así en persona, y aquellos que se murieron por tantas horas o que 3 días estuvieron en el infierno y 3 días con el Dios y que Dios lo llevó aquí, lo llevó allá, pero eso no está en la Biblia, no dice eso. Y que el asunto es que ellos lo vieron ya así como están, en personas. Yo no lo vi en visión ni fue debilidad. Pero cuento, pero usted déjese llevar por lo que dice la palabra de Dios. Yo lo que hago todo el tiempo es estar agilizando, como dicen aquí, pidiéndole a Dios para que sea pronto, pues que Dios escuche. A veces uno está en unas tremendas cosas y tremendas enfermedades, pero a veces o porque uno no está muy bien con Dios, o porque las cosas de Dios no son fáciles, las cosas de Dios son bastante difíciles. Y por eso es que hay mucha gente que llega con mucho entusiasmo a la iglesia pensando en sus fábulas, que nomás porque llegaron a la iglesia ya, y hay gente que le dice ahí en YouTube también, que nomás llegaron a orar esa noche y cuando salieron encontraron en su casa un Mercedes-Benz y que una bolsa de dinero y que encontraron esto y todo fue una gran felicidad y que todo el mundo se curó de todas sus enfermedades y un gran cuento que eso lo ocupan allí en los programas también de la televisión, salen hasta horas hablando de eso. Imagínate, si lo hacen así es porque les está cayendo mucho dinero, pero eso es puro cuento y la gente entra con esa pensada, y por eso es que hay un gran desparpajo de gente que cuando se vienen las dificultades, porque eso van a abundar en las cosas de Dios. La persona que a mí me predicaba, yo me acuerdo que yo iba a tener mi botellita y me la llevaba a tomar para ahí. El patio de mi casa había un árbol de jocotes y le daba todo el tiempo ese árbol, daba muchas hojas de jocote así ácidas. Y eso yo como que no tenía para la soda, pues ahí yo me bajaba el trago a boca de paisaje, dicen allá, y le cortaba un poquito de hojas. Ahí estaba yo cuando la señora aparecía, una señora muy contenta, decía las grandes maravillas y bendiciones que Dios había hecho conmigo. Ella llegaba a contarme con aquel entusiasmo y aquella gran felicidad que yo le veía a la señora, y yo la veía a la señora en una gran pobreza y batallando y todo. Yo me daba por dentro risa, y a mí me daba, ¿cómo se llama? Risa, que me hacía chistoso todo las cosas de Dios y todo, porque así lo que ella hablaba y todo el asunto y las cosas de Dios, como que a la gente ya con sus tragos, uno ya se le hace chistoso, pero ella nunca bajaba el dedo del renglón, porque es la obligación de todos los cristianos estar por lo mismo, siempre y siempre. Y ella pasó un año hablándome la palabra de Dios, de pasta a pasta, y después en la noche llegaba el esposo y era otro lo mismo. Y yo veía, me decía, vamos a la iglesia. Y yo, no, un día de estos te voy a caer. Le decía, sí, sí, pero un día de estos. Yo veía aquellos debajo del agua, estuviera haciendo sol, y aquellos grandes, cuando llovía, aquellos grandes charcales que habían ahí, y ellos no tenían ni para sombrilla porque se tapaban con unos plásticos, veía que se iban y estaba retirado donde ellos se iban, y en aquel charcal, y yo decía, qué fanatismo esa gente. Y lo peor de estos asuntos, que batallando con tantas cosas la señora y cristianos, porque así hay miles de gente que esto es de valientes. Y ella
se murió con un gran cáncer tremendo, pero yo sé que con todo lo que yo vi, pues ya esa señora yo nunca le vi marufadas así que anduviera ella queriendo marufar. Y esa es la gente que la palabra de Dios me dice que va a lograr entrar con Dios, porque eso no crea que es fácil y todo tiene su precio en este mundo. Y uno se quita de muchas cosas que la otra gente está haciendo, que tal vez son cosas mundanas. Pero así es, y la palabra de Dios te habla y mira uno a los profetas, los apóstoles de Jesús, los 12 que escogió, ellos murieron de una forma tremenda. Vemos también a los profetas, Jeremías y el montón de profetas que para ellos no fue ninguna cosa grata. Jeremías, Dios lo llamó para que predicara por todo un país y a él nadie lo escuchó. Y él anduvo gastando a pata, antes andaba a pata de punta a punta y sufriendo calamidades y todo y adversidades y todo lo que lo oían lo tenían por loco y con él nadie se salvó y él sí sufrió tremendamente y así le pasó con muchos. Moisés con el montón de gente, con millones y millones de gente lidiando con ellos y andar en el desierto, sufriendo grandes penalidades. Están también otros, Elías, todos esos también sufrieron de una manera grande. Y Elías ya en sus últimos momentos le pedía al Señor, mejor quítame la vida, le dijo que ya estaba bastante cansado con ese asunto y medio se le apareció el ángel, dice ahí sí fue un ángel que se le apareció y le dijo, que le llevó comidita y todo, y al ratito él se volvió a dormir y volvió el ángel a sacudirlo y a despertarlo. Y, mira, coma, le dijo, porque largo camino te espera. Dice que de allí, que él se sentó ya porque ya no quería seguir y quería morirse. Pero de ahí donde llegó el ángel, le dijo, come, le dijo, porque ahorita largo camino te espera, le dijo. Dice la palabra de Dios que se aventó 40 días y 40 noches a pata hasta donde lo estaba mandando el ángel. Y no le dijo el ángel, mira vos que te voy a mandar en una moto o te voy a prestar a algún tu carro, un Mercedes-Benz o una tu camioneta para que vayas conforme en ellos, ¿no? Que antes así era, sufrida a pata y con tremendas penalidades, pero el asunto es tener en su mente cuál es su propósito y cuál es su meta. Así que todo dice que todo este sufrimiento y todas estas angustias que uno pasa en este mundo, todo va a ser alegría, pero ya cuando estemos con Dios, Él va a secar toda lágrima de nuestros ojos y ahí y ahí se nos va a olvidar todo el proceso que nosotros dijimos, ya eso de vivir a veces una vida terrible en este mundo con unas grandes dificultades y con unas grandes enfermedades y tantas cosas, eso no va a ser nada, dice la palabra de Dios, conforme allá va a ser toda una eternidad. Esto nomás es una cosa pasajera, pero uno siempre decía, un pastor, yo siempre que vengo a la iglesia o siempre que estoy explicando la palabra de Dios, le pido al Señor que sea mi último día, que es una ansiedad que uno debe cargar, que Señor, y para estarle recordando, mire este asunto que yo estoy viviendo, es bastante duro, pero dame fuerzas y ayúdame a seguir, pero si es tu voluntad, me gustaría que me levantara de este mundo y pudiera ir a los gozos celestiales, bendito sea Dios, pero que tengan un feliz fin de semana y Dios me los bendiga a todos, felicidades y todo este asunto y saludo más que todo a mi familia, a mis hermanos, siempre a mis primas, mis tíos, todo el tiempo yo los llevo en mi oración y que Dios me los bendiga de una manera grande, grande. Bendiciones, hermanos.